Hola, Ana. ¿Qué vestido tan bonito? No pareces muy convencida. En realidad, lo que yo quería era un vestido de superheroína que cambiase de color y me protegiera de los rayos ultravioletas. Quizás pueda ayudarte. Soy ingeniera textil y me dedico al diseño y fabricación de fibras y tejidos que se pueden utilizar en el interior de los coches, en las casas y también en la ropa, y así ayudar a la gente con discapacidades o enferma. ¿Pero tú no eres científica? Sí, pero en mi caso soy ingeniera textil científica. En mi trabajo investigo nuevas maneras de usar las fibras para conseguir que hagan cosas para las que no estaban diseñadas. Y además también busco sustancias químicas que se pueden aplicar a esos tejidos y así conseguir propiedades especiales. Veamos, para tu vestido necesitaremos unas fibras que cambien de color. Y que me proteja de los rayos UVA. Claro, y también necesitarás algo flexible, ligero y que regule la temperatura de tu cuerpo. ¿Y por qué no? Con propiedades eléctricas, así puedes cargar el móvil y tu madre te tiene siempre localizada. ¿Puedo tener todo eso en mi vestido? Intentaremos combinar algunas de esas propiedades con tejidos inteligentes y nanopartículas. ¿Te acuerdas? Estas tan chiquititas. Y después le pediremos ayuda a nuestro diseñador para que nos prepare un prototipo. Estoy viendo la tendencia de la nueva temporada. Un vestido de seda de araña con nanopartículas de plata. ¡Guau! Seda de araña y plata. ¿Y tú no podrías diseñar algo para ayudar a mi abuela con sus dolores en las manos? Pues justo acabamos de crear un guante de ejercicios para ayudar a la gente con artritis. Está realizado en un tejido que comprime los músculos y estimula el flujo sanguíneo en la zona de las manos y las muñecas, y así alivia el dolor. Ya ves que la ropa sirve para algo más que para estar guapas. ¿Sabes qué? Paso de ser superheroína. De mayor quiero ser ingeniera textil como tú.